Nuestro especialista de esta tarde ya está con nosotros, Alain Martínez, él es gerente general del estudio jurídico MJ Abogados y Consultores, además, bueno, de abogado laboralista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Romy. Bueno, con bastante expectativa se estaba esperando que se inicie lo que es el cumplimiento, ya se acabó lo que se podría decir la tercerización laboral. Sin embargo, en paralelo al Ministerio de Trabajo sale Indecopi que dicta esta medida cautelar. Entonces, ¿en qué situación se encuentra la tercerización laboral? Sí, para dar un contexto del tema, la tercerización laboral en teoría debió estar limitada a partir del agosto de este año. La idea era justamente que lo que es núcleo de negocio, la empresa, el tema funcional de la empresa, ya no pueda ser tercerizada, ¿no? Esa era la idea de la norma. Sin embargo, ahora Indecopi está dando medidas cautelares que evitan que SUNAFIL realice su labor de fiscalización, en base a dos criterios. Uno, a que el decreto supremo no ha sido publicado previamente. El decreto supremo 01/2009, JUS, señalaba que todo decreto supremo, toda norma, debía tener 30 días de publicación previa para que cualquier persona pueda hacer sus objeciones a la misma, ¿no? Sus revisiones a la misma. Y luego de ello ya se publicaba oficialmente. Antes tenía que publicarse en el Diario Oficial Peruano, no como una norma legal, sino como una especie de preproyecto. Porque eso no pasó con el decreto supremo que regula la tercerización laboral. Indecopi cuestiona su legalidad. Y el segundo fundamento utilizado por Indecopi es que el tubo de la ley general de minería establece que el tema de la explotación y la exploración minera puede ser tercerizada, lo cual tampoco es muy cierto. La norma lo que señala no es que sea tercerizada, sino que esos servicios especializados pueden ser realizados por otra empresa. Y eso no ha sido evitado por la norma de tercerización laboral. O sea, en mi criterio, los dos fundamentos principales que está utilizando Indecopi no son del todo legales. El problema es que lo que está haciendo es que SUNAFIL no pueda realizar su labor de fiscalización. Claro. A ver, usted nos está explicando de que inicia, ¿no? Entra en vigencia lo que es el fin de la tercerización laboral a partir del 22 de agosto. Sin embargo, muchas empresas, ¿no? En el rubro de la construcción, minería y otros, inician diversas denuncias, ¿no? Denuncian al Ministerio de Trabajo ante el Indecopi. Por eso que Indecopi analiza estas situaciones y ya dictaminó, ya dio su resolución, se podría decir, y es por ello que se pone fin, o en todo caso se paraliza, ¿no? Se detiene este proceso, ¿no? El tema es qué tanta legalidad tiene Indecopi para evitar que la SUNAFIL, que es una entidad paralela, realice su función. Exacto. Lo que está diciendo Indecopi es prohibir a SUNAFIL que realice las labores de fiscalización. Pero como dos entidades que tienen casi el mismo rango, ¿no? Unidades independientes, descentralizadas, puede una evitar que la otra realice esta función bajo la premisa de una barrera burocrática que es inexistente, ¿no? Ello está ocasionando que la tercerización laboral continúe vigente y los trabajadores continúen con la precariedad que han estado hasta el momento, ¿no? Así es, eso sobre todo, ¿no? Porque estamos hablando Indecopi, una entidad del Estado también, ¿no? El Ministerio de Trabajo, el Ministerio, entonces son competencias importantes. Sin embargo, ahora están en una situación... En confrontación. Exacto, ¿no? En confrontación, claro, esos son los términos. Entonces... y al final, bueno, en el centro están los trabajadores. Entonces, ¿en qué situación se encuentran ellos también? Los derechos laborales, ¿es una barrera burocrática o no? Si la respuesta es no, lo que está haciendo Indecopi es totalmente ilegal. Ahora, ¿cómo podría ser la protección de derechos laborales una barrera burocrática para las empresas? Lamentablemente lo que está aconteciendo es que Indecopi, en base a casos particulares, están yendo con medidas cautelares y está impidiendo el cumplimiento de la norma. Lo que queda a los trabajadores ahora es ir al Poder Judicial, ¿no? Para hacer cumplir la ley, porque obviamente Indecopi no puede evitar que el Poder Judicial emita sus pronunciamientos, ¿no? Claro. Ahora, también pasa, señor doctor Martínez, que en nuestro país, frente a normativas, frente a disposiciones, siempre aparecen las denuncias, ¿no? ¿Okay? Inicia un proceso para un poco frenar o ir dilatando el cumplimiento o el pago de determinadas situaciones, ¿no? Y entonces, y es lo que viene pasando, ¿no? Mire, se puso en marcha esta normativa y ya salieron las denuncias. Entonces, eso también es como un juego, esto es parte de se podría decir, de la forma como actuamos, de no mejorar en algunas situaciones. Un juego en base a cuotas de poder, ¿no? Estamos hablando de intereses, grandes intereses, ¿no? De empresas bastante importantes que se ven perjudicadas con el tema de la tercerización laboral porque tenían durante buen tiempo sus labores principales tercerizadas, ¿no?
Lo que se asumía era que esta tercerización laboral podía afectar la estabilidad laboral, ¿no? Pero en realidad yo no creo eso, ¿no? Creo que si, por ejemplo, en este caso, los que manejan las cámaras es una empresa tercerizada, vamos a suponer, y termina esta norma o se aplicó esta norma, no es que estos van a pasar afuera, no van a quedarse sin trabajo, sino simplemente van a pasar a planilla en la empresa principal como tiene que ser. Lo mismo pasa en este caso. Porque se demuestra que están cumpliendo funciones. El núcleo del negocio. Exacto, el núcleo del negocio, que es la grabación, ¿no es cierto? Que es el manejo de los equipos fundamentales para el desarrollo de las labores, ¿no? Correspondiente a cada institución. Y no es que la empresa los va a sacar, los necesita, los requiere, por lo tanto los va a contratar, pero a su planilla, como señala la norma, ¿no? Lo que antes se hacía para evitar el cumplimiento de los hechos laborales, porque estas empresas tercerizadoras normalmente son coyunturales, es decir, se dan por 6 meses y luego cierran y vuelven a crear otra, ya no sucedería, ¿no? Ahora, yo he escuchado también la posición del sector empresarial y para ellos señalan en todo momento que sí les afecta, ¿no? Porque ellos contratan determinado grupo de personal para que cumplan labores específicas, es lo que un poco ellos argumentan, ¿no? Entonces, sí, la posición del sector empresarial es cerrada frente a esta normativa. Sí, lo que pasa es que las labores especializadas pueden seguir siendo tercerizadas. Por ejemplo, la labor de exploración o explotación minera puede seguir siendo tercerizada por ser especializada. Pero las labores que no son especializadas, esas pueden ser materia de... Esas ya no deberían existir por esta norma que elimina la tercerización laboral, ¿no? Pero sí, hay una fuerte oposición, ¿no? Ahora, desde el Congreso también se ha hablado de poder derogar este decreto, bueno, o esta normativa en todo caso, ¿no? Usted como abogado laboralista que está al centro, que ve en realidad, no está en el lado del empresariado, en realidad más bien está del lado del empleado, del trabajador, ¿considera que esta medida fue apresurada o cree que va a mejorar las condiciones en sí? Tal vez lo más atinado sea que esta norma haya tenido rango de ley, ¿no? Pero nada descarta que el decreto supremo que se haya dado sea legal, sea constitucional, por lo tanto. Actualmente se han presentado varias acciones populares, que es un proceso constitucional para ver la legalidad de los decretos supremos, de los reglamentos, la norma de inferior jerarquía a la ley. Hasta ahora ningún juzgado ha aceptado una medida cautelar contra esta norma, por ejemplo. Eso quiere decir que por lo menos prima facie, para los jueces, actualmente las salas superiores, por lo menos, esta norma está siendo legal y constitucional. Entonces, mientras esto no se resuelve en el Poder Judicial, entonces queda en stand-by, queda paralizado entonces la puesta en marcha de lo que es el fin de la tercerización laboral. Cada las acciones que están haciendo las empresas anti-Indecopi, así sería. Se requiere necesariamente de un procesamiento del Poder Judicial o amparos a través del Tribunal Constitucional. Eso sería lo más relevante ahora. Doctor, ya estamos hablando entonces de cuánta masa laboral o cuántos trabajadores involucrados en en lo que es el trabajo de tercerización y en qué rubros principalmente. El rubro principal es el minero, ¿no? Que es lo que básicamente ha presentado sus objeciones. Del 30% de la economía formal que tenemos, del PEA formal, debe ser alrededor del 5 o 7%, ¿no? Del PEA formal. Lo que pasa es que ahí es donde varía este porcentaje, porque parte de la tercerización también está dentro de estos empleos informales. Entonces tal vez el PEA formal crecería si es que se aplica esa norma como debería ser, ¿no? Muy bien, doctor. También cambiando un poquito de tema, hace unos días ya se levantó lo que es la emergencia nacional, ¿no? Por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, esto no significa que se hayan levantado también las medidas por la emergencia sanitaria, que esta continúa todavía hasta febrero del 2023, ¿no? Sí, de todas maneras se va a requerir juntar todas estas normas, consolidarlas en una sola norma, porque hay normas laborales que están con la emergencia sanitaria y hay otras que están con la emergencia nacional, que ya ha sido derogada hace poco. Por ejemplo, ¿no? El tema de los protocolos COVID, que veo acá que se aplica bastante, ¿no? Con el tema de la seguridad, uso de mascarillas, todavía continúa vigente, porque está ligado a la emergencia sanitaria. Eso, doctora, vamos a separarlo, ¿no? Entonces, se levantó la emergencia nacional por la pandemia de la COVID-19. Quiere decir funciones o restricciones a nivel macro. De derechos fundamentales. Derechos, claro. Okay. El estado de emergencia se dio en base al artículo 137 de la Constitución, que habla de la emergencia del estado, de los regímenes de excepción, ¿no? Entre ellos el estado de emergencia, que recorta determinados derechos laborales. Entre ellos el derecho a la reunión, por ejemplo, ya no nos podíamos reunir con nuestros seres queridos, no podíamos hacer una fiesta, había restricciones sobre ello, ¿no? A la libertad de tránsito, ¿no? Estuvo limitada en base a las cuarentenas.
Eso se ve en la emergencia, en la emergencia nacional. La emergencia sanitaria es un tema más de salud. Exacto, entonces, pero la emergencia sanitaria, ojo con eso porque todavía continúa, la emergencia sanitaria continúa hasta febrero del 2023. Eso Sí. implica medidas sanitarias como cuáles. El protocolo COVID continúa. El tema El uso de las mascarillas. de los protocolos de las empresas. Ah, ok. ¿No? Que en general ya varias normas han sido flexibilizadas, ¿no? Ya no es necesario, por ejemplo, el uso de las mascarillas a nivel, en la calle ni en lugares cerrados. Pero eso es porque justamente las normas de emergencia sanitaria se han visto modificadas a través del tiempo. Actualmente el Decreto Supremo 15-2022, SA, que es el que está vigente, el que prorrogó la 08-2020, que fue la primera que se otorgó, ya flexibiliza algunas normas sanitarias. Pero los protocolos COVID, que están ligados a estas normas sanitarias, continúan vigentes. ¿Cómo cuáles? El protocolo para entrar a la empresa, para el tema de distanciamiento, en el tema de las labores que se realizan. Acá, por ejemplo, veo que las personas están con mascarillas. Supongo que hay un protocolo dentro de la empresa que señala que las personas deben usar sus indumentarias de salud. Eso, por ejemplo, ¿no? Eso todavía está vigente. El tema de la flexibilidad de los horarios, de modificar los horarios de trabajo. Los horarios y las jornadas laborales se modifican, están ligadas a las normas sanitarias. Eso todavía las empresas pueden modificar a su libre albedrío. Pero la suspensión imperfecta, por ejemplo, también continúa vigente, ¿no? Lo que se ha cortado ya es la suspensión perfecta, ¿no? Muy bien, ¿y el trabajo remoto? Ya esa es una norma especial que se ha dado ya para el trabajo remoto que ha flexibilizado bastante en el tema de la asistencia a los centros de trabajo, pero eso ya depende del empleador. El trabajo remoto va a continuar ya no por el tema de la emergencia sanitaria, que estaba unido, ¿no? Sino simplemente porque ya hay una ley especial que establece el trabajo remoto. Entonces hay que informarse mejor sobre estas disposiciones porque al parecer ha habido no se ha terminado de comprender bien estas disposiciones que se han dado, ¿no? Porque lo que se quiere es evitar, ¿no? Porque el virus sigue entre nosotros, es decir, hay algunas personas que no se han contagiado aún, pero pueden verse afectados por esta situación, por lo que también es importante cumplir con el cuadro de vacunación, ¿no? Sí, claro que sí. Lo importante es que esta emergencia sanitaria y esta emergencia nacional ha habido tanta confusión que se requiere una sistematización de todas en una sola norma, ¿no? Hasta ahora está tan disperso que es difícil entender o comprender si es que no se hace un consolidado de las mismas. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por, primero, hablarnos sobre lo que es la tercerización laboral. Vamos a estar atentos entonces de qué es lo más probable que recurran al Poder Judicial, ¿no? Para un poco ya saber en qué situación queda esto, porque también teníamos información de que el Congreso también ha tenido participación de que esto quede sin efecto. En realidad hay se podría decir, mucha preocupación, mucho interés, ¿no? Sobre lo que es el cumplimiento o el no cumplimiento. El Congreso, exacto, para eliminar el Decreto Supremo de Tercerización Laboral, ¿no? Hasta ahora no ha prosperado y espero que no prospere, ¿no? Vamos a tener, yo le creo, usted es un especialista, entonces lo importante es que creo que estemos informados sobre sobre determinados temas, ¿no? El tema de la tercerización, usted nos está hablando de que esto en realidad lo que se busca es una mejora del trabajador, ¿no? Del empleado, así que, bueno, hay que revisar bien entonces las nuevas disposiciones que se han dado y a estar vigilantes también de lo que se vaya a dar en adelante. Le agradecemos mucho por ayudarnos a comprender toda esta situación. Muchas gracias a usted. Muy bien, agradecemos a Leín Martínez Morón, abogado laboralista y también gerente general del estudio jurídico MJ Abogados y Consultores con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.